enfrentarse a sí misma, mirarse al espejo y decir, no sirvo para este cargo, soy incapaz de hacerlo, no tengo talento para ello y por dignidad propia, por respeto a mí misma, debo de renunciar. Eso es lo que debe de estar pensando Farideh Raful. Y quedaría mucho mejor parada Farideh Raful, aceptándolo. Pero es tanto el ego, es tanto eso, el ego, que eso no lo va a permitir. La ministra de Interior y Policía Farideh Raful convocó a una rueda de prensa para informarle a la sociedad lo siguiente. La criminalidad en Santiago ha disminuido a raíz de ese hecho que le quitó la vida a 5 dominicanos, donde están involucrados policías. Fueron los policías que dispararon. Dice que a raíz de eso, los agentes policiales han hecho un muy buen trabajo. El patrullaje y todas las estrategias que implementa Interior y Policía han dado resultado en Santiago. Si ustedes son de Ciudad Corazón, por favor escríbanme aquí abajo si ustedes en estas últimas 2 semanas han notado una disminución de la criminalidad. Es muy poco tiempo para poder de alguna manera implementar una estrategia que reduzca esa criminalidad. La ministra sigue pensando que uno no razona, que uno es tonto y que con hacer su presentación en PowerPoint y estar leyendo números que se inventan, ya con eso va a justificar que verdaderamente la policía está haciendo su trabajo. No obstante, con eso está más pendiente a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, ya que este hizo mención precisamente al aumento que ha habido de la delincuencia en los últimos meses en todo el país. Y en eso estoy de acuerdo con el expresidente. Pareciera que la ministra no ve las noticias y si las ve, obviamente se hace la sorda, la ciega y la muda, porque todos los días en cualquier parte de este territorio hay asaltos, pierden la vida algunos dominicanos o algunas dominicanas porque les quitan sus pertenencias. Por ejemplo, un hecho muy lamentable que acaba de ocurrir en Nagua. Perdón, 2 jóvenes aparecieron sin vida dentro de un vehículo. Perdieron la vida de una forma muy grotesca. Pareciera que la ministra es insensible ante este tipo de situaciones. Pero vean lo que le respondió al expresidente Leonel Fernández y lo seguimos analizando. A propósito de unas declaraciones que vimos en la prensa en el día de ayer, donde el presidente Fernández dice que en la República Dominicana ha crecido la criminalidad, que tenemos que a veces no caer en la demagogia ni proteger ni prometer fórmulas mágicas, sobre todo cuando alguien como el presidente Fernández conoce lo complejo de la seguridad y cuando sus años como presidente de la República Dominicana realmente no exhiben los números para respaldar ese discurso. Porque si buscamos las estadísticas y las tasas de homicidio del último periodo del presidente Fernández, podremos notar que hubo pues una alta tasa de homicidio acumulada cada uno de los años que estuvo, desde 2004 a 2012, donde nunca hubo una reducción de menos de un 21. Y yo creo que ante el esfuerzo que estamos haciendo, aquí lo que tenemos es que convocar a todos los actores a construir, en vez de restarle credibilidad a un proceso de tantas personas y tan buen equipo, está dejando la piedra en el camino para dejar una reforma sostenible en el tiempo, donde se reduzcan los homicidios, la criminalidad, y donde podamos prevenir a través del Ministerio de Interior y Policía las acciones y la conflictividad social, simplemente cumpliendo la ley. Y todos ustedes saben, en Santiago de los Caballeros, sucedido por otro incidente en otro de los territorios de Santiago. Desde ese momento, y que ambos casos están bajo investigación del Ministerio Público, tenemos que decir que Santiago presenta pues una intervención sostenida que ha mantenido sin incidentes lamentables las últimas 2 semanas en territorio de Santiago de los Caballeros, lo cual quiere decir que la vigilancia y el proceso de monitoreo y la intervención de esta fuerza de tarea hasta el momento está siendo efectiva.
También esta semana estaremos en el territorio, en una de las mesas de seguridad que serán convocadas en uno de los sectores más populares de Santiago, dando seguimiento a cada una de las inquietudes en materia de seguridad y vigilancia que tenemos en el territorio. De manera que hasta el momento estas son las incidencias. Aquí hay dos cosas que hay que analizar. La primera es dejar muy claro que el expresidente Leonel Fernández no tiene autoridad moral para hablar de disminución de delincuencia en el país. En su momento, en sus 3 periodos, nunca pudo controlar esa situación. Siempre se ha salido de las manos porque los policías siempre han estado involucrados en actos de violencia y muchos de ellos son los jefes de esas organizaciones que se dedican a estar haciendo lo mal hecho en la sociedad. Se benefician los tenientes, los rasos y todos los que hacen esas pequeñas organizaciones dentro de la policía. Eso desde hace mucho tiempo. Lo segundo es que Farideh Raful no le queda de otra más que estar mintiendo. Nunca va a aceptar que está haciendo un mal trabajo. No va a renunciar. El presidente no la va a quitar de ahí porque es contraproducente y más por lo que está viviendo el PRM y lo que está haciendo el presidente, que han bajado considerablemente su popularidad. Y cuando un ministro pone una renuncia o cuando el presidente lo cancela, y más tratándose de una institución tan importante, eso es sumamente perjudicial para el presidente y para el partido. Prepárense porque Farideh va a estar ahí hasta el 28. Pero vamos a demostrarle que no le estamos creyendo sus mentiras con respecto de esos numeritos que a ella le gusta dar. Ella está casada muy bien con lo que aprendió en la universidad, ¿eh? Su PowerPoint, una pantalla gigante, se pone a leer todo lo que está escrito, no lo razona, no lo piensa, no lo estudió previamente y solamente tiene que repetirlo. Tiene que crear conciencia de que para mentirle a la sociedad por lo menos tiene que allantar, tomar clases de actuación, repasar muy bien todo lo que va a decir, para que cuando ella esté exponiendo esos números, por lo menos lo haga con una seguridad, con una actuación de verdad de primer nivel, para que el que está detrás de la cámara posiblemente le crea. Porque eso es mentira. Todos los días sabemos perfectamente bien que en cualquier rincón de este país hay actos de violencia, asaltos, robo de autos. La gente sigue entrando a las casas a robar. A los bancos. Todavía hace algunos días se atrevieron a entrar a una sucursal de un banco para asaltarlo como si nada. Todos los días descubrimos que hay policías que están inmersos en esas pandillas. Hay periodistas de Santiago que todos los días están denunciando que hay actos de esos que se hacían en Colombia o que se hacen, mejor dicho, también en México y Colombia, de pagarle a un individuo para que le quite la vida a otro, así porque sí, por encargo. Ahí están los santiagueros sufriendo eso, más todas las sustancias que le hacen daño al cuerpo que están circulando en Santiago. Vean a los periodistas de Santiago para que ustedes se den cuenta, pero obviamente la ministra no va a hacer hincapié en eso. Su labor de Farideh Raful de aquí hasta el 28 es estar inventando cifras de la criminalidad. Es estar convocando a la prensa con urgencia, a lo mejor cada semana, porque ya esto se ha vuelto como una semanal, precisamente para estar inventando ese tipo de situaciones. En lugar de estar concentrada en responderle al expresidente Leonel Fernández, que Farideh Raful no entiende que es oposición, no le entiende. La función principal de la oposición y de Leonel Fernández como líder ahora mismo de la oposición en este país es estar criticando y sacando todo lo malo de temas importantes que son prioridad para la sociedad. De todo lo que haga el gobierno con la seguridad, con los préstamos, con los apagones.
va a estar atacando, va a estar encinchando, como dice, ¿no? Porque esa es la labor fundamental de la oposición. Nunca va a reconocer algo que haga bien un gobierno si es que lo está haciendo bien. Porque yo no he visto que el PRM, el gobierno del presidente Luis Abinader, haga algo bien. En cualquier ámbito de la vida de este país, no hay nada que pueda presumir el presidente de haber hecho bien. Bueno, ahora con la reunión que hubo de estos periodistas de esta organización internacional de la prensa y demás, donde estuvieron involucradas varios periodistas dominicanos y donde el presidente Luis Abinader va a decir que aquí hay libre expresión, que hay que respetar la libertad de prensa. ¿Es verdad eso? Entonces ni siquiera eso hace bien. Sabemos que nadie le cree. Aquí te manipulan y te dicen y te chantajean y te amenazan para ver qué es lo que puedes decir y qué no debes de decir. Incluso en su propia semanal, todos los lunes, que ha estado presumiendo durante mucho tiempo, ahí te dicen qué preguntar y qué no preguntar. Ahí filtran a ver qué periodista puede asistir o no. Es un lío, es muy complicado poder asistir a la semanal. Entonces, Luis Abinader no puede hablar de libertad de prensa ni de nada de eso. ¿Ustedes recuerdan la ley del DNI? La famosa ley que está ahí, donde te quieren callar, donde te van a obligar a revelar tus fuentes como periodista. Entonces, nada está haciendo bien. Pero, aunque hiciera algo bien, la oposición nunca lo va a reconocer. Es al contrario. Hay que decir que todo está mal, pero en este caso sí tiene razón Leonel Fernández, a pesar de que en sus periodos presidenciales la delincuencia estuvo igual o peor que ahora. Pero Farideh Raful no entiende eso y está más concentrada y preocupada escuchando y leyendo las declaraciones del expresidente para de alguna manera desviar, agarrarse de ese argumento de Leonel Fernández para poner por encima su gestión y decir que esta gestión de esta ministra ha sido la mejor, que ha atacado mejor a la delincuencia. Es como las palabras de Yayo Sanz Lobatón diciendo que este gobierno del presidente Luis Abinader, más que ningún otro gobierno, ha atacado esa actividad de las sustancias ilícitas en el país. Pero ese gobierno no tiene la capacidad para filtrar a la gente que está dentro del PRM que se ha dedicado a eso. Ahí están los presos ahí, ¿no? Los regidores, Miguel, el diputado, etcétera. Miki López, etcétera, etcétera. La esposa. El regidor de Santo Domingo Este, una gente muy cercana a Carolina Mejía, al PRM, del PRM, ahora con su ex empleado, director de espacios públicos del Distrito Nacional, que se lo llevaron ya los norteamericanos. Pero para eso, el gobierno que dice Yayo Sanz Lobatón que ha atacado contundentemente a esas organizaciones, entonces ellos mismos no saben que son. No pueden filtrar, no pueden estudiar, no pueden hacer la investigación correspondiente. Ustedes veían a Ignacio Paliza hace muchos años, cuando él era diputado, cuando era oposición, retando al PLD para que hicieran una filtración de todos sus dirigentes y demás, a ver quién tenía de esos tipos que se dedican a eso. Y vean ahora. Entonces igual, Yayo Sanz Lobatón equivocándose en algo, pero esa es la retórica. Eso es lo que hay que implementar. Hay que meterlo a como dé lugar. Y el presidente tiene que utilizar a este tipo de personajes que tienen cierta aceptación, como Yayo Sanz Lobatón, que ha estado en algunas encuestas como un funcionario que está ejerciendo bien su labor y que a lo mejor hay que reconocer que Aduanas está haciendo lo que nunca se ha hecho. Eso es verdad. Ha dicho que se ha
recaudado 30,000 millones de pesos en aduanas, nunca antes visto en la historia de esta institución. Y mi pregunta es, ¿en dónde están esos 30,000 millones de pesos de hace años? Porque el presidente sigue pidiendo dinero prestado. Pero si no se contemplaba, si el mismo presidente ha sido sorprendido por la gestión de Yayo Sanz Lobatón, de que nunca en la historia de este país y de aduanas se había registrado un incremento de esa recolección de impuestos, pues entonces 30,000 millones sirven muchísimo para no haber pedido prestado tanto dinero. 30,000 millones resuelven algunos problemas en educación, en hospitales públicos, en pavimentación, en apagones, etcétera, etcétera. Entonces nadie sabe. ¿O ustedes saben en dónde se han asignado esos 30,000 millones que dice Sanz Lobatón? Si alguien lo sabe, escríbanmelo aquí abajo. Y el presidente nunca se ha referido a eso. Yayo Sanz Lobatón está haciendo esta campaña desde hace mucho tiempo para que vean que está trabajando. Pero volviendo a Farideh Raful, tiene que preocuparse más por seguir trabajando. Mejor dicho, creo que debe de preocuparse por enfrentarse a sí misma, mirarse al espejo y decir, no sirvo para este cargo, soy incapaz de hacerlo, no tengo talento para ello y por dignidad propia, por respeto a mí misma, debo de renunciar. Eso es lo que debe de estar pensando Farideh Raful. Y quedaría mucho mejor parada Farideh Raful, aceptándolo. Pero es tanto el ego, es tanto eso, el ego, que eso no lo va a permitir. Y finalmente se va a guayar. O ya se guayó, como diría el dominicano. Aquí nadie la quiere en ese puesto. Ningún dominicano. Escríbanme aquí abajo si ustedes creen que Farideh Raful está haciendo una buena gestión, que tiene talento para ello, excepto sus bocinas que están pagadas y que dicen que es la superministra. La superministra de Interior y Policía. Simplemente por este hecho de los policías que le quitaron la vida y que ya todo se ha visto que es un acto grotesco, que no es por una defensa propia, sino todo lo de las armas y de toda esta situación, una ministra que se respetara ya hubiera renunciado. Aquí la delincuencia está hasta en la UAS. Ahora resulta que por unos papeles un individuo va al otro día, saca una escopeta y ahora ya perdió la vida uno de seguridad de la UAS. Pero dentro de la universidad, donde se supone que debe de prevalecer el respeto, la tolerancia, etcétera, etcétera, se hacen lío, piedras, le encienden ahí, en fin. Y el dominicano en las calles inseguro, en sus casas trancado, 20 candados, 40 puertas, porque los delincuentes no respetan eso. A plena luz del día se roban un auto en un parqueo de un centro comercial, pero Farideh Raful sigue diciendo que esto es el momento donde la sociedad está más tranquila y que pueden salir a sus calles, hacer sus actividades sin ningún temor de que la delincuencia los pueda afectar. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.